Todo comienza con Cecilia despertándose en plena madrugada. El reloj marca las 3:30 cuando verifica que su pareja está profundamente dormido. Luego, cuidadosamente, levanta el colchón y saca un frasco de diazepam junto con otros medicamentos para dormir, dejando claro que lo ha sedado. Se dirige al baño para deshacerse de las pruebas y guarda un bolso con sus pertenencias personales, incluyendo el frasco de diazepam que utilizó. Con sigilo, Cecilia toma una escalera para ajustar la posición de una cámara de seguridad, asegurándose de poder vigilar a su pareja desde su celular. Posteriormente, entra al laboratorio de su esposo y desactiva todas las cámaras de seguridad de la casa para evitar dejar evidencia. La escena nos muestra brevemente una habitación aparentemente vacía que será crucial más adelante. Mientras se apresura a salir, Cecilia tropieza accidentalmente con el plato del perro, generando un ruido fuerte que la pone en alerta. Al ver que su marido no se despierta, continúa con su plan. Una vez cambiada y habiendo bajado las escaleras, se acerca al garaje donde se encuentra con su perro. Le pide disculpas por no poder llevarlo consigo e intenta quitarle el collar, pero el perro golpea accidentalmente el auto, activando la alarma. Sin tiempo que perder, Cecilia huye hacia el bosque, asegurándose de no ser seguida. Finalmente se acercó a una autopista, donde aparece el auto de Emily, su hermana, a quien había llamado para que la recogiera. Al subir al auto se le cae el frasco de diazepam, algo que no pasa desapercibido. Emily, confundida, le pregunta qué ocurre, pero Cecilia le suplica que se apresure, prometiendo explicarlo más tarde. Justo en ese momento, su esposo aparece de forma violenta, gritando y exigiendo que regrese a la casa. Rompe la ventana del auto e intenta sacarla por la fuerza, pero Emily acelera, logrando escapar. Luego de esto, vemos al esposo recogiendo el frasco de diazepam del suelo. La historia avanza 2 semanas después, mostrando a Cecilia refugiada en la casa de un amigo. La situación la ha dejado paranoica. Lee artículos sobre cómo evitar ser espiada y cubre la cámara web de su computadora con esmalte. Su amigo revela que Cecilia no ha salido de la casa desde aquella noche y le insiste en que cumpla su promesa de al menos ir al buzón. A pesar de su reticencia, Cecilia lo intenta, pero entra en pánico cuando un hombre pasa corriendo cerca de ella, creyendo que es su esposo. Más tarde, mientras el amigo arregla algo con una escalera, tocan el timbre. Es Emily quien había ayudado a Cecilia a escapar. La tensión entre ambas es evidente. El amigo, incómodo, se excusa para dejarlas solas. Cecilia regaña a su hermana, diciéndole que no debía venir porque podría haber sido seguida, y le insiste en que necesita que se alinee con su plan. Emily, sin embargo, la interrumpe para informarle que su esposo se ha suicidado, mostrando en su celular la noticia. Cecilia, impactada y en estado de shock, se retira al baño para asimilar lo ocurrido. Cecilia, con una mirada decidida, le dice que eso es imposible. Le explica que su esposo siempre quiso controlar cada aspecto de su vida, lo que comía, cómo se veía, lo que decía e incluso lo que pensaba. Asegura que si no le gustaba lo que ella opinaba, él no dudaba en golpearla. También le cuenta que él deseaba tener un bebé, pero que de haberlo tenido sabía que nunca habría podido escapar. Por eso comenzó a tomar anticonceptivos en secreto. Confiesa que fue esa misma razón la que la llevó a contactar a Emily. Emily, al otro lado de la línea, le responde que ya no tiene que preocuparse, porque ella está allí con ellos. Aliviada, Cecilia decide salir al exterior a tomar un poco de aire fresco. Mientras tanto, en la cocina, el amigo de Cecilia y su hija Sydney están conversando sobre las escuelas a las que podría asistir. Sydney le comenta que tiene una escuela en mente que es su principal objetivo. El padre, con una sonrisa paternal, le recuerda que le había aconsejado tener más de una meta. En ese momento, Cecilia entra en la habitación y al escuchar la conversación añade que siempre es bueno tener metas. El amigo, con tono sarcástico, responde que tiene razón y tal vez para fin de año podría lograr cruzar la calle. Justo después de revisar su correo, el amigo le informa a Cecilia tiene un sobre que abrir. Ella, confundida, le responde que eso es imposible, ya que nadie sabe que está allí. Al abrir la carta, descubre que es una notificación para recibir la herencia que su esposo le había dejado. Cecilia y su hermana viajan a otra ciudad para reunirse con el abogado encargado de los asuntos legales. Al acercarse, descubren que el abogado es el hermano del difunto esposo de Cecilia. Él explica que su hermano dejó instrucciones específicas para que los documentos fueran leídos en persona. El abogado comienza a leer una carta donde el fallecido expresa que, aunque sabía que su relación con Cecilia no era perfecta, esperaba que pudieran confiar más el uno en el otro y hablar en lugar de huir, como ella lo hizo. Sin embargo, cuando el abogado iba a continuar, la hermana de Cecilia lo interrumpe, exigiendo que le envíe la carta por correo electrónico en lugar de leerla allí. El abogado, manteniendo la compostura, responde que solo está cumpliendo con su trabajo y recalca que Cecilia debe escuchar las palabras, ya que son la última voluntad del difunto. Añade con frialdad que Cecilia no es diferente a otras mujeres que se acercaron a su hermano por dinero, excepto porque ella sí logró obtenerlo. La hermana, furiosa, afirma que ni ella ni Cecilia quieren nada de Adrián y asegura que Cecilia hubiera preferido mantenerse lo más lejos posible de él. Sin embargo, el abogado les sorprende señalando una urna en la habitación y diciendo que los restos de Adrián están allí. Luego les informa que el difunto dejó a Cecilia $5 millones libres de impuestos a pagarse en los próximos 4 años, con una mensualidad de $100,000. Aunque comenta que podría impugnar el testamento por ser hermano del fallecido, admite que no tiene interés
en el dinero y simplemente pide los datos bancarios de Cecilia para realizar las transferencias. De regreso en casa, Cecilia tiene un gesto amable con su amigo al regalarle una escalera nueva, ya que notó que la suya estaba en mal estado. La familia le agradece y la hija del amigo, emocionada, también recibe un regalo. Cecilia le pide a la joven que suba por un sobre que está en lo alto de una repisa. Al abrirlo, descubre que contiene el comprobante de un depósito de $10,000 en una cuenta bancaria. Cecilia le explica que continuará depositando esa cantidad cada mes durante el resto del año, permitiéndole cumplir su sueño de asistir a una escuela de moda. La joven, llena de alegría, celebra al saber que podrá estudiar diseño en Parsons, mientras el padre, también conmovido, agradece el gesto. Para festejar, el amigo de Cecilia propone abrir una botella de champaña. Aunque el padre advierte que su hija no puede beber por ser menor de 21 años, Cecilia insiste en que un poco no hará daño. De esta manera se menciona que el sujeto adopta bien su rol de policía, ya que trabaja de eso. La celebración se torna divertida y espontánea, con los tres jugando a golpearse con almohadas, mostrando su felicidad. Cecilia, especialmente, parece haber dejado atrás sus miedos y preocupaciones por el regreso de su esposo abusivo. Sin embargo, mientras todos celebran, la cámara sugiere que alguien los está observando. Después de lo ocurrido, Cecilia se encuentra en su habitación revisando la ropa que compró. La organiza cuidadosamente y la cuelga en su perchero. Mientras lo hace, siente algo extraño y decide voltear, pero no hay nadie allí. La ventana que da hacia la calle está cerrada. Respira profundamente tratando de calmarse y decide no darle mayor importancia. A la mañana siguiente, Cecilia prepara huevos con tocino para el desayuno. Su amigo, apurado por salir, menciona que la champaña le causó resaca. Ella responde que le pasó lo mismo y ambos bromean diciendo que debe ser cosa de la edad. Antes de irse, él le avisa que volverá a las 7 y le pide que despierte a su hija, quien aún está emocionada por las buenas noticias que recibió gracias a Cecilia. También le comenta que debería ayudarla a mantener los pies en la tierra. Mientras hablan, Cecilia deja descuidada la sartén y esta comienza a prenderse fuego. Rápidamente intenta apagarlo con agua, pero la joven la detiene a tiempo y utiliza el extintor para controlar las llamas. Luego la chica pregunta si ella fue quien preparó el desayuno. Cecilia, algo apenada, admite que sí y pregunta si algo puede salvarse. La joven ríe y le dice que lo duda. Esa noche el viento sopla con más fuerza de lo habitual. Mientras Cecilia trabaja en su computadora, vuelve a sentir algo extraño. Se pone alerta, mira hacia la puerta y llama a James, pero no obtiene respuesta. Decide salir al pasillo oscuro para verificar si ocurre algo, pero no encuentra nada fuera de lo normal. Recorre la casa, que está casi a oscuras, y enciende las luces al acercarse a la sala de estar y la cocina. Finalmente sale al exterior para revisar, pero solo ve el coche de James y siente un frío más intenso de lo habitual. Nota su propia respiración en el aire, pero también la de alguien más. Aunque no ve a nadie, se siente intranquila y decide regresar al interior de la casa. Sin embargo, parece que no ha sido la única en entrar. Más tarde, Cecilia duerme tranquilamente, pero algo la destapa. Comienza a sentir frío y de repente unas luces destellan, como si alguien estuviera tomándole fotografías. Sobresaltada, se despierta y ve la figura de una persona. Expectante, la observa con detenimiento, hasta que se da cuenta de que no es más que un maniquí. Resulta que está en el cuarto de la hija de James, quien se dedica al diseño de moda. Aliviada, Cecilia piensa que todo fue producto de su imaginación. Para asegurarse de que la joven no pase frío, toma una cobija para cubrirla. Sin embargo, vuelve a sentir algo extraño. Al girarse, ve una silla y cree que alguien podría estar sentado allí. Aunque no encuentra nada, lanza la cobija hacia la silla por si acaso. Finalmente, al comprobar que no ocurre nada, respira aliviada y decide regresar a dormir. En ese momento, algo extraño ocurre. La sábana que Cecilia lanza se detiene en seco, como si algo la estuviera pisando, impidiendo su paso. Al mirar, nota que la tela parece atrapada y forcejea pensando que tal vez se enredó en la silla. Sin embargo, su corazón se acelera cuando escucha unas pisadas acercándose poco a poco. Cecilia, aterrorizada, se da cuenta de que algo no está bien. Retrocede con rapidez, tirándose hacia atrás y provocando un fuerte ruido que despierta a la joven. Desesperada, Cecilia llama a James. Él no tarda en acercarse y las luces se encienden, iluminando la habitación. Entre el miedo y la confusión, Cecilia trata de explicar lo que ocurrió. Asegura que vio pisadas en la sábana y señala el lugar con temor. James se acerca, toma la sábana y la inspecciona, pero no encuentra nada extraño. Mientras él revisa, la joven saca una pistola eléctrica, lista para defenderse. James, algo sorprendido, le pide que guarde el arma, a lo que ella responde con naturalidad que fue él quien se la compró. Cecilia insiste, afirmando con convicción que sintió algo y que había alguien allí. Con un nudo en la garganta, menciona que podría tratarse de Adrian. James, en un intento de calmarla, le pide que no permita que ese hijo de perra arruine su felicidad. Le recuerda que al día siguiente tiene una entrevista de trabajo y que debe concentrarse en descansar para estar preparada. Al día siguiente, Cecilia asiste a la entrevista. Le hacen preguntas sobre su experiencia laboral y los lugares donde ha trabajado. Al intentar mostrar su portafolio, abre su maletín solo para descubrir que está completamente vacío. El entrevistador, comprensivo, le dice que puede acercar los documentos cuando los tenga. Sin embargo, justo cuando el entrevistador comienza a hablarle sobre la empresa, Cecilia empieza a marearse
levantarse y finalmente se desmaya. Ya en el hospital, el médico le recomienda no realizar esfuerzos físicos ni manejar cosas pesadas. Poco después, le dan el alta. De vuelta en casa, Cecilia está en la ducha cuando su celular comienza a sonar. Sale apresuradamente envuelta en una toalla para contestar. Al atender la llamada, la doctora le explica que el episodio que sufrió se debe al Dovepan, el sedante que utilizó para drogar a su esposo y escapar. Tras la llamada, encuentra el frasco del medicamento, el mismo que había usado en el pasado. De vuelta en la oficina del abogado, quien también es el hermano del esposo, Cecilia lo interrumpe de forma directa y le pide que se detenga. Tanto el abogado como su amigo James quedan desconcertados, sin entender a qué se refiere. Cecilia, sin dudar, comienza a explicar. Mientras ella planeaba cómo dejar a su esposo, él, observándola detenidamente, parecía transmitirle con la mirada que jamás podría escapar. No importa dónde esté, voy a encontrarte, decía su mirada según Cecilia. También le advirtió que no podría verlo, pero que le dejaría una señal. Cecilia continúa relatando cómo, esa misma noche, él dejó el frasco de Dovepan que ella había utilizado para sedarlo y escapar. Entonces le explica al abogado que su esposo no está muerto. El abogado, sorprendido, le recuerda que el cuerpo de su hermano fue cremado y sus cenizas están guardadas en una urna, señalándola en la oficina. Sin embargo, Cecilia insiste, su esposo era una eminencia mundial en el campo de la óptica, un hombre con la capacidad de lograr lo impensable. Según ella, él descubrió cómo volverse invisible y fingió su propia muerte para esconderse. El abogado escucha pacientemente, pero responde que su hermano no era famoso por inventar algo revolucionario, sino por su habilidad para manipular a las personas. Explica que conocía las debilidades de los demás y las explotaba, y que esa manipulación es lo que sigue haciendo con Cecilia, incluso después de su muerte. Lo único más brillante que volverse invisible es hacerte creer que es invisible, dice el abogado. A continuación, el abogado comparte detalles sobre su relación con su hermano. Confiesa que también lo controlaba y que, al igual que Cecilia, lo odiaba. Recuerda el alivio que sintió cuando le avisaron de su muerte. Para demostrar que está muerto, le muestra fotos del cadáver, asegurándole que lo vio con sus propios ojos. Él está muerto, y si tú lo traes de vuelta a la vida, él habrá ganado, concluye. Más tarde, Cecilia decide visitar a su amiga Emily, quien la ayudó anteriormente en la autopista. Sin embargo, Emily la recibe con hostilidad. Con tono molesto, le recrimina que al menos ahora sabe lo que Cecilia realmente piensa de ella. Cecilia, sorprendida, intenta responder, pero Emily la interrumpe, diciendo que recibió un correo electrónico de su parte donde la llamaba sofocante y otras cosas hirientes. Emily agrega que, de todos modos, nunca esperó nada de los millones de Cecilia. Cecilia, incrédula, niega haber enviado ese correo y, visiblemente alterada, asegura que es su esposo quien está detrás de todo. Emily, cansada y sin creerle, le dice que necesita medicarse porque su esposo está muerto y termina cerrándole la puerta en la cara. Ya en casa, Cecilia enciende su netbook y revisa sus correos electrónicos. Confirma con horror que el correo sí fue enviado desde su cuenta. Al leerlo, encuentra frases terribles como que ella es sofocante y que ojalá hubiera muerto ella en lugar de su esposo. Incapaz de contenerse, Cecilia se derrumba en el suelo, llorando en posición fetal. En ese momento, aparece Sydney, la hija de James, intentando consolarla. Con entusiasmo le propone pasar una noche de chicas para distraerse. Cecilia, intentando recomponerse, le responde que eso sería una buena idea. Sin embargo, de pronto algo golpea a Sydney. Confundida, la niña acusa a Cecilia de haberla golpeado, gritando por su padre. James aparece rápidamente al escuchar los gritos y al ver la situación le exige a Cecilia que se detenga. Ella intenta explicarle que no fue ella, que esto es parte de lo que su esposo está haciendo para manipularla, pero James no la escucha. Finalmente, preocupado por su hija, le dice que será mejor que Cecilia se quede en la casa de su hermana y se retira con Sydney. Devastada y sola, Cecilia comienza a hablar al aire como si estuviera dirigiéndose a su esposo. Aparece, le implora, pero no le hagas daño a una niña. Si necesitas lastimar a alguien, hazlo conmigo. Desesperada, toma un cuchillo y tira granos de café al suelo, sentándose en un rincón. Después de un rato, comienza a preguntarle al vacío: ¿por qué a mí? Tú puedes tener a cualquier mujer que quieras. Tienes dinero, y el dinero compra todo, ¿no? Yo solo soy una chica que apareció en tu vida por casualidad, gracias a una fiesta. ¿Por qué no te olvidas de mí? Ya no tengo nada más que puedas quitarme. En medio del silencio, Cecilia toma su teléfono y marca el número de su esposo. Al hacerlo, escucha el sonido de un celular proveniente del techo, en el ático. Decide subir con una linterna para investigar. Una vez arriba, vuelve a llamar al número para localizar el origen del sonido. Encuentra el teléfono vibrando en un rincón, lo desbloquea y al hacerlo descubre fotos de ella y Sydney durmiendo. A su alrededor también encuentra objetos perturbadores, un cuchillo dentro de una bolsa de plástico, un juego de llaves y un cuaderno que parece contener planos de la casa. Mientras revisa el cuaderno, suena un mensaje en el teléfono. Es de un número desconocido y dice simplemente sorpresa. Aterrada, Cecilia ilumina los alrededores con la linterna, toma el cuchillo y se dirige hacia la entrada del ático. De repente, escucha un ruido y, en un acto impulsivo, lanza pintura en esa dirección. La pintura revela la silueta de lo que parece ser una persona, una forma que desaparece tan pronto como la ve. Sobresaltada, Cecilia intenta descender del ático, pero la escalera está caída. Sin otra opción, se arroja al suelo. Armada con el cuchillo, recorre el pasillo y la casa. Escucha el sonido del grifo de la cocina abierto y al ir a
investigar, encuentra restos de pintura blanca en el fregadero, cierra el grifo y al darse la vuelta una fuerza invisible la agarra por el cuello, lanzándola contra la pared. Cecilia intenta luchar contra el ataque pero no puede ver a su agresor. La fuerza la golpea repetidamente y la lanza contra una mesa. En su desesperación, logra romper varios platos mientras lucha por defenderse, pero se encuentra al borde de sus fuerzas. Tras los acontecimientos previos, Cecilia sale corriendo hacia la calle, mirando desesperadamente en todas direcciones. Finalmente logra detener una camioneta conducida por un hombre. Se sube apresuradamente pidiéndole que cierre todas las puertas y le ruega que la lleve a la casa de su esposo, la misma donde todo comenzó. Al acercarse, Cecilia se toma un momento para observar la vista desde el exterior. Su perro aparece y ella, tratando de calmarse, se agacha para acariciarlo. Luego entra sigilosamente a la casa. Mientras explora, encuentra un laboratorio oculto en el sótano, enciende las luces y descubre una habitación aparentemente vacía. Al notar que la puerta está protegida con contraseña, prueba varias combinaciones hasta que, al ingresar la fecha de su aniversario, la puerta se abre. Dentro, Cecilia encuentra una especie de tableta que parece controlar el laboratorio. Al presionar uno de los botones, aparece lo que confirma sus sospechas, el traje de invisibilidad que había mencionado antes. Rápidamente lo saca de la máquina y lo esconde en un armario, manteniéndose alerta. Sin embargo, algo extraño ocurre. El armario, aparentemente solo, comienza a abrirse. Cecilia observa horrorizada cómo las huellas de su esposo invisible se marcan en la alfombra. Al darse cuenta del peligro, intenta huir, pero es atacada por su esposo. Mientras lucha por escapar, el perro ladra frenéticamente. Cecilia reúne todas sus fuerzas y logra salir corriendo hacia la camioneta. Ya a salvo, recibe una llamada de alguien no identificado, quien le pide que se reúnan en un lugar público y le advierte que no queda mucho tiempo. Aunque confusa, Cecilia acepta. Más tarde, aparece en un restaurante, donde se encuentra con Emily. Aún resentida por el correo electrónico, Emily se muestra fría y a la defensiva. Cuando el mesero se acerca con la carta, Emily lo despacha de mala manera y solo pide un vaso de agua. Cecilia, buscando conectar con ella, abre su corazón. Le dice que siempre la ha considerado una persona fuerte y que esa fortaleza es lo que necesita en este momento. Las palabras parecen suavizar un poco la actitud de Emily. Entonces, Cecilia le confiesa que estuvo en la casa de su esposo y encontró un traje que lo hace invisible. De repente, algo inesperado ocurre. Un cuchillo invisible aparece flotando en el aire. En un instante, el cuchillo degolla a Emily frente a los ojos de Cecilia. La escena es brutal y rápida. Todos los clientes del restaurante entran en pánico, mientras Cecilia queda paralizada, en shock, con el cuchillo en la mano, incapaz de procesar lo que acaba de suceder. Cecilia se derrumba y comienza a llorar desconsoladamente. Poco después, la policía acerca al lugar y la arresta, llevándola mientras sigue inmersa en un profundo estado de confusión y angustia. Cecilia es trasladada al hospital, donde un equipo de médicos la lleva a un cuarto. Entre gritos, intenta desesperadamente explicar que ella no cometió el crimen, pero los médicos, ignorándola, le administran un sedante que la hace dormir. Cuando despierta, se encuentra en una entrevista junto a su amigo. Allí le muestran un video de ella corriendo por la calle y le preguntan si puede confirmar que, semanas atrás, se desmayó durante una entrevista laboral por haber consumido Doresepam. Cecilia responde que alguien la drogó, pero los cuestionamientos no cesan. Le preguntan si envió un correo electrónico a su hermana Emily deseándole la muerte. Ella, firme, afirma que tiene evidencia de que su esposo sigue vivo, pero se niega a revelarla porque cree que él podría estar escuchando. El entrevistador del hospital, con incredulidad, le pregunta si está sugiriendo que la persona que mató a su hermana podría estar en esa misma habitación, aunque sea invisible. La respuesta provoca desconcierto. Luego, el abogado le pregunta a su amigo si él realmente cree en la inocencia de Cecilia. Con un tono arrepentido, su amigo admite que nunca debió dejarla sola y que siente que le falló. Más tarde, una enfermera se acerca para preguntarle si está cómoda. También le informa que la prueba de sangre realizada tras su desmayo reveló no solo la presencia de Doresepam, sino también que está embarazada. Cecilia, atónita, asegura que debe tratarse de un error. Sin embargo, la enfermera insiste, explicándole que el embarazo es reciente, de menos de un mes, y pregunta si hay alguien a quien Cecilia quisiera informar. Cecilia niega saberlo y queda visiblemente perturbada. En las visitas aparece el hermano de su esposo, quien también es abogado. Con un tono aparentemente amable, le dice que no le gusta verla en ese estado y le recuerda que, después de todo, son familia. Cecilia le pregunta si él es su representante, pero el hombre aclara que únicamente maneja las finanzas de su hermano. Además, le informa que, debido a la cláusula que condiciona la herencia a no cometer delitos, los pagos de la misma serán retenidos, incluso aquellos destinados a ayudar a la hija de su amigo Sidney con la universidad. Cecilia, llena de indignación, le responde que antes le daba pena por ser el hermano de un narcisista, pero ahora lo ve como lo que realmente es, una versión más débil y mediocre de su hermano. Él, sin inmutarse, le dice que puede demandarlo si quiere, pero que sería muy costoso. Luego, le presenta un contrato en el que Cecilia renunciaría a su parte de la herencia. El abogado añade que todo podría resolverse fácilmente si accede a tener al bebé y volver con su esposo. Es en ese momento cuando Cecilia descubre la magnitud de la manipulación. Él sabía que ella usaba anticonceptivos y los había reemplazado.
pasado. Con una sonrisa fría, le asegura que, aunque ya la han torturado bastante, las cosas cambiarán ahora que está embarazada. Incluso asegura que podría arreglar su situación con solo una llamada. Deja un teléfono sobre la mesa y le recuerda que ahora es vista como una asesina, pero que él puede cambiar esa percepción. En un arranque de ira, Cecilia tira todo de la mesa y grita que su hermano mató a Emily. Sin perder la compostura, el abogado le dice que no espera una respuesta inmediata y que volverá en 3 días. Antes de irse, la advierte de que estará bajo vigilancia constante. Al acercarse la hora de dormir, un enfermero le entrega una pastilla a Cecilia y apaga la luz. Una vez sola, Cecilia saca de un escondite sobre la puerta una lapicera con punta afilada y finge clavársela en la muñeca. Es entonces cuando su esposo, invisible gracias a su traje, aparece para detenerla. Aprovechando el momento, Cecilia lo ataca con furia, dañando el traje y haciendo que su invisibilidad falle parcialmente. Un guardia, alertado por el ruido, entra a la habitación y gracias al desperfecto del traje, logra ver al esposo de Cecilia. Sin embargo, este utiliza un dispositivo robado al guardia para electrocutarlo y dejarlo inconsciente. Escapando rápidamente, Cecilia lo persigue, pero 2 guardias la detienen antes de que pueda alcanzarlo. El esposo, con su traje defectuoso, se deja ver nuevamente y neutraliza a los guardias antes de asesinarlos junto con otros que intentan intervenir. Cecilia logra armarse con una pistola y le dispara mientras lo persigue, pero falla. El esposo sigue su huida hacia la entrada, enfrentándose a más guardias que intentan detenerlo. En medio del caos, él logra capturar a Cecilia por el cuello y le susurra que, aunque crea haber aprendido a enfrentarlo, su rebeldía será pagada por las personas que más ama. Un policía intenta intervenir, pero el esposo lo abate de un disparo y continúa su escape. Cecilia toma otra arma y lo persigue hasta que él logra huir en un vehículo. Sin rendirse, Cecilia roba un automóvil y se dirige a la casa de su amigo, preocupada por la seguridad de él y de su hija, Sydney. Mientras conduce, llama al amigo para advertirle del peligro inminente. La escena cambia a la casa del amigo, donde la puerta principal se abre sola. La cámara muestra cómo algo invisible se dirige a la habitación de Sydney. Al sentir la presencia, Sydney se despierta, toma un aerosol para cegarlo y se defiende. Sin embargo, el esposo de Cecilia logra atraparla. En ese momento, el padre de Sydney, un policía, interviene, pero el esposo lo supera fácilmente, golpeándolo brutalmente. Cuando todo parece perdido, Cecilia aparece con un extintor y rocía al agresor, exponiéndolo por completo. Cecilia le grita a Sydney que se aparte y, sin dudar, le dispara repetidamente hasta que lo deja muerto. Al quitarle el traje de invisibilidad, descubre con horror que no es su esposo, sino su cuñado, el hermano de él. Posteriormente, la policía allana la casa donde vivían Cecilia y su esposo. En el sótano encuentran al esposo vivo, atado y aparentemente secuestrado. Sin embargo, Cecilia insiste en que todo fue una farsa. Expresa con vehemencia que su esposo fingió su propia muerte y su secuestro para atormentarla. El amigo intenta calmarla, recordándole que tienen el cadáver del hermano, el testimonio de los pacientes del hospital que presenciaron hechos extraños y suficiente evidencia para conseguir la libertad que Cecilia necesita. A pesar de esto, Cecilia sigue convencida de que su esposo manipuló a su hermano para cometer todos esos crímenes. El amigo, cansado, le sugiere que confíe en él y lo deje hacer su trabajo. Esa noche, ya en la hora de dormir, Cecilia llama a su esposo y se encuentra con él en su antigua casa. Él la espera con un banquete de comida y velas encendidas, creando un ambiente tenso pero familiar. Después de sentarse, él le dice que la única razón por la que ha podido avanzar tanto es por ella, reconociendo que no la trató bien en su relación, pero asegurando que ha aprendido la lección. Cecilia, algo cautelosa, le responde que está bien, pero le aclara que si realmente quiere formar parte de la vida de su hijo, debe ser honesto. Le exige que le diga la verdad, que todo lo que sucedió lo hizo él, no su hermano. Él, sin embargo, se mantiene en su postura y le dice que su hermano lo controlaba. Cecilia, con una mezcla de frustración y desesperación, le pide que le diga la verdad para no seguir pensando que está perdiendo la cordura. Después de un rato, el esposo sigue mintiendo. En ese momento, la cámara se aleja y enfoca al amigo de Cecilia, que está en su auto, escuchando y grabando toda la conversación. Cecilia, derrotada, se derrumba en lágrimas. El amigo, al tanto de la situación, la consuela, asegurándole que él es la única persona que realmente la entiende y puede ayudarla. Después de un momento, Cecilia se retira al baño, donde se coloca el traje de invisibilidad. En un acto de desesperación, lo degolla, asegurándose de que todo parezca un suicidio frente a la cámara que había estado grabando todo el tiempo. Al quitarse el traje, Cecilia regresa a la sala, fingiendo sorpresa y preocupación. Llama a la ambulancia, actuando como si estuviera horrorizada por lo que acaba de suceder. Poco después, ella se retira con el traje, justo cuando aparece su amigo, visiblemente preocupado por lo que ha escuchado. Cecilia, con una expresión triste, le dice que su esposo se suicidó. Aunque el amigo sabe perfectamente que eso no es cierto, ambos acuerdan mantener la historia, que todo fue un suicidio y nada más.